Gracias, mil gracias por seguir con su programa Uno más Uno. Aquí está Maswit. Llegó tempranito. Llegó temprano, es un hombre puntual. Sí, sí. Mach es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, un órgano que trata de colocar al país en el sendero que vienen siguiendo muchísimos por contrarrestar los efectos negativos que está teniendo el cambio climático. ¿Qué tanto está pasando aquí? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, Milicen, buenos días, Adalberto, y sobre todo, a la audiencia. saludos a todas las personas que nos están mirando y escuchando en este momento. El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio es el órgano del Estado Dominicano que traza las políticas climáticas de nuestro país. A diferencia de otros países que han encomendado esta tarea a un ministerio, que puede ser en algunos países el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Economía, en algunos países hasta el de Relaciones Exteriores. Hay países que tienen una instancia que depende directamente de la presidencia del Ejecutivo. En nuestro país es un órgano, ¿verdad?, formado por un conjunto de instancias públicas, el que establece estas políticas. El presidente de este consejo es el presidente de la República. Yo actúo por delegación de él porque yo soy vicepresidente ejecutivo. En ese consejo... Mach, el jefe de eso es tú. Las oficinas están a cargo del vicepresidente ejecutivo, pero nosotros despachamos directamente con presidencia. ¿Y se involucra el presidente? Sí. Pero Mach, mucho. Se supone que eso es bueno que el presidente esté. Y una de las cosas que yo creo que es positiva es que el presidente ha hecho un esfuerzo por tener gabinetes en las áreas distintas. Eso le permite tener información rápida y tomar decisiones. Pero quien está al frente de la institución es quien debe elaborar la agenda, debe darle seguimiento a los temas, debe tomar iniciativas, y eso se llama, en este caso, el clima, Maswit. Bueno, está bien. Ahora, este consejo fue creado en el año 2008. Recuerden que yo fui, entonces se llamaba Secretaría, pero yo fui ministro de Medio Ambiente en el periodo 2004-2007. En ese momento yo estaba a cargo de cambio climático, era parte de las dependencias del ministerio. Sí. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de ir a 2 de las llamadas cumbres climáticas. Ahora, durante estos últimos 15 años que han pasado entre 2008 y 2023, este consejo, que comenzó, diríamos, como una oficina modesta, ha ido cobrando fuerza, ha ido teniendo cada vez más facultades. Y esto tiene que ver no solo con la República Dominicana, sino con la gravedad del tema y con la amplitud que el mismo tema ha venido teniendo. Y el Consejo, que fue creado como tal, forman parte del mismo unos 10 ministerios. El secretario del Consejo es el ministro de Medio Ambiente. Forman parte del Consejo el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el gobernador del Banco Central, el ministro de Relaciones Exteriores, los ministros de Agricultura, de Industria, de Turismo, de Energía y Minas, de Obras Públicas, en fin, es medio gobierno. Ahora, pero los organismos así dicen que no funcionan. Exacto, la operatividad del mismo, ¿cómo se garantiza? Pero justamente eso es lo que hemos logrado, lo que estamos logrando. Es un mecanismo que no es ejecutor directamente, es un mecanismo facilitador, articulador. Y nosotros lo que hemos puesto en eso es ese empeño de que todos participen. Nosotros lo que contribuimos a que todos nos sentemos en la misma mesa y a que el equipo técnico vaya ayudando a formular las políticas. Y realmente ¿Y ese funciona. equipo técnico quién lo integra? Es un equipo de muy alto nivel. Que depende del consejo. Sí, depende del consejo. Correcto. Técnicos muy experimentados. Pero que más allá de los congresos, las cumbres, las reuniones internacionales y nacionales, ¿qué puede exhibir el Consejo? Te voy a explicar. Justamente hoy hay una alerta generalizada en el país, porque se prevén lluvias, fuera de proporción, es decir, unas lluvias que están por encima de las lluvias promedio.
Nosotros estamos en el mes de noviembre. En noviembre del año pasado se produjo un fenómeno similar. El viernes 4 de noviembre del año pasado. Y en el 2004 se puso un fenómeno. En el 2004 fue en noviembre también. Sí, pero justamente en lo del año pasado fue algo súbito. Sí. De buenas a primeras la ciudad se vio desbordada porque se produjeron inundaciones realmente inesperadas. Ahora, acá hay un problema muy serio que tiene que ver con el cambio climático. Es que fenómenos como ese, que es un fenómeno atmosférico extremo, son cada vez más frecuentes, más potentes, más destructivos y menos previsibles. Entonces, hemos estado trabajando con ese tema. ¿Cómo? Es decir, con el tema de la data hidrometeorológica de la República Dominicana. Aquí hay 20 años de desinversión. Hay 20 años en que debieron haberse estado haciendo una serie de estudios y de inversiones que no se han hecho para poder prever fenómenos como este. Y desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático, con apoyo de la Presidencia de la República, con apoyo del INDRI, con apoyo de otras instituciones, se ha venido desarrollando un proyecto para mejorar la capacidad de predicción de este tipo de fenómenos. Ahora, esto está conectado con otra cosa. Como esos fenómenos son cada vez más frecuentes, más potentes, ejemplo, el número promedio de huracanes en el país se ha multiplicado por 2 en los últimos 15 años. Si hace 15 años había un promedio de 7 huracanes por año, ahora hay un promedio de 14. Es el doble. El doble. La Esto temporada, es en la región. la temporada de huracanes. No siempre nos toca. La temporada de huracanes se ha extendido. Sí, más activa y más larga. Antes no se conocía, no se conocía lo que era un huracán en el mes de diciembre. Exacto. Sin embargo, hace algunos 5 o 6 años se produjo un fenómeno tremendo y es que llegaron 2 huracanes categoría 5 que azotaron América Central. Ahora, ¿qué produce eso? Eso produce una devastación, eso puede producir daños importantes. La República Dominicana tiene 60 años aproximadamente creciendo a un promedio de un 5% promedio anual. Eso es notable. Hemos crecido mucho, no es que hayamos crecido bien, pero hemos crecido mucho, esto es significativo. Sí. Pero un huracán categoría 5 que golpee, si se quiere, centros neurálgicos de la producción y de las residenciales del país, puede destruir en 48 horas un 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, todo el producto, toda la riqueza adicional producida en un año puede irse en 48 horas. Bueno, aquí entonces, hemos tenido ahora... pero permíteme terminar esta idea. República Dominicana se ha asociado a un centro, a una coalición, y eso lo hacemos desde el Consejo, que se llama CDRI, que es la Coalición para el Desarrollo de Infraestructuras Resilientes ante Desastres. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que después... ¿Eso es dominicano? No, eso es de la India. Eso lo encabeza la India. Yo hace 15 días estuve en una reunión de ese centro, de esa coalición, porque es una coalición muy importante de la que forman parte 30 países y unos 8 grandes organismos internacionales. ¿Y cuál es la idea que se desarrolla a partir de ese centro? Que después, obviamente, de una catástrofe hay que reconstruir, pero no se debe reconstruir en los mismos términos. Hay que cambiar el paradigma. Y eso es lo que pasa aquí. Las nuevas infraestructuras. Se cae un puente, obviamente hay que hacer el puente otra vez. Hay que hacerlo de nuevo. Pero hay que hacerlo mejor. No podemos hacer el mismo tipo de puente. Claro. Porque es que las condiciones han cambiado. Entonces hay que hacer investigaciones, qué tipo de material. Hay todo un tema, todo esto está vinculado al tema de la vulnerabilidad. Obviamente está vinculado al tema del mal desarrollo, la mala ubicación de las poblaciones. Por fin tenemos una ley de ordenamiento territorial en la República Dominicana. Es decir, pero son pasos que se van dando hasta con cierta lentitud con relación al retraso que tenemos y a la gravedad de los problemas. Entonces, nos hemos enfilado por ahí y al asociarnos a este centro, al formar parte de esta coalición para el desarrollo de infraestructuras resilientes, solo con esta institución acabamos de recibir 2 grandes apoyos. Un apoyo regional, precisamente para prevención de estos fenómenos.
para poder prevenir, para poder desarrollar nuevas formas de actuación. Un regional y este apoyo que nos está brindando esa coalición encabezada por la India, ahí formamos parte Cuba, Haití y República Dominicana. Ese es regional. Ese es regional y otro proyecto. Dominicano. Y otro proyecto sí a nivel nacional, todo esto se hace con el COE, todo esto se hace con Defensa Civil, todo esto se hace con ese tipo de organismos. Pero al mismo tiempo que eso, nosotros estamos desarrollando... ¿Qué quiere decir eso? ¿Que le van a dar fondos? Bueno, ya hemos recibido una asignación. Acabamos de recibir para esos dos proyectos cerca de $1.300.000. 500.000 nacionales, 700.000 para el proyecto. ¿Lo maneja quién? ¿El Consejo? El Consejo. No, el Consejo es facilitador. Vuelvo y digo, nosotros facilitamos, nosotros armamos el asunto, pero lo ponemos en manos de las instituciones. ¿Y quién lo maneja entonces? En este caso, el COE, el Consejo Nacional de Emergencia, y Defensa Civil. Es decir, son los que están encargados de ese proyecto. Pero agrego, República Dominicana, estamos desarrollando desde el Consejo, porque el equipo técnico, como digo, del Consejo es muy sólido. O sea, son personas muy competentes que están al frente. Hay uno que es familiar tuyo, que es de los más destacados, que se llama Federico Grullón. Es mi primo. Entonces, bueno, Federico Grullón es una persona muy competente y Federico Grullón es de los que se está preparando. Lo que uno más ve que hay pocos avances en cuanto a... Mira, estamos hablando del elemento territorial. Aunque fue ahora que se aprobó la ley. Eso teníamos más de una década hablando de eso. Y no había que esperar que se promulgara una ley para comenzar a organizar la casa. Permíteme. Y ahora... Permíteme que te diga algo, mira. El mandato, o sea, la obligación de establecer esa ley, se estableció en la ley 6400, claro, que es del año 2000. Claro. Pasaron 20 años, más de 20 años para lograr hacerla. Ok, lo sabemos. Lo importante es que, bueno, saber que hay que hacerlo y hacerlo. Yo te estoy diciendo lo que estamos tratando de hacer para suplir esas situaciones. Y si me permite, no solo por toda la gente que nos está escuchando, algo que yo quiero señalar, porque tiene que ver con lo que está pasando hoy, es que nosotros estamos desarrollando un atlas de riesgo climático. República Dominicana, como esto es un fenómeno tan importante, todos estos fenómenos, esta fue una de las preocupaciones principales del presidente Abinader cuando asumimos la función. Nos dijo, Max, yo estoy particularmente preocupado por el tema de la previsión de los fenómenos atmosféricos extremos. Me lo dijo desde el primer día. Y nosotros desde ese primer día estamos trabajando. Lo único que, como digo, hay 20 años de desinversión. Pero una de las ideas que desarrollamos, que estamos ejecutando, es la elaboración de un atlas de riesgo climático. Nosotros nos pusimos a investigar. El último atlas elaborado en República Dominicana es del año 2004 y se elaboró con apoyo de la cooperación japonesa. Pero eso es un atlas general que hay que poner al día, no es un atlas de riesgos. Entonces nos informamos y el principal atlas de riesgo climático de la región se ha elaborado en Chile. Nos fuimos a Chile para captar la experiencia de ellos. Estamos trabajando, se hicieron las inversiones, se compraron los sistemas. Tú me dirás, bueno, había que hacerlo antes. Cierto, había que hacerlo antes. Yo lo que estoy diciendo es que ya se está haciendo. Entonces, justamente, en ese departamento que dirige Federico Grullón hay un área, porque el área que él dirige es el área de transparencia, porque en cambio climático las grandes líneas de trabajo a nivel mundial son la mitigación del fenómeno y la adaptación al fenómeno. Pero en República Dominicana aparte de esas áreas fundamentales, hemos instalado el área de transparencia climática. Y en esa área de transparencia climática es que estamos desarrollando ese atlas. Y ese atlas de riesgo, nosotros acabamos de firmar acuerdos en este mismo año con el SIGMA, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, para que todas las potencialidades científicas de Cuba se extrapolen aquí a se República pongan al servicio porque nosotros también tenemos elementos de los que no dispone Cuba. Entonces estamos aunando esfuerzos para que en base al potencial, la capacidad científica que ellos tienen y los recursos de los que nosotros disponemos, podamos conjuntamente desarrollar ese atlas. Pero yo llegué ayer de Venezuela. Yo fui invitado por el Ministerio de Ecosocialismo de Venezuela y una universidad ambiental, que es la Universidad Ambiental Fruto Vivas,
Es decir, y ese fue un tema que acordamos, trabajar con Venezuela también, el atlas de riesgo, porque ellos lo necesitan. Pero Nosotros lo necesitamos. Lo que yo quería señalarle, todo eso es interesantísimo, son buenas noticias, pero los temas medioambientales de la República Dominicana están identificados desde hace mucho. Y lo que uno nota es que pese a que han pasado por ahí gente muy capacitada, muy honrada, ahora mismo a mí me encanta el equipo que está en medio ambiente, que está también en el consejo. En el consejo, pero como que los avances no se ven, no solamente para revertir los daños ya causados, sino para frenar, para que no continúe. Para dar respuesta a lo que la sucede deforestación, continúa la contaminación de los Mm. acuíferos, finalmente, se ha permitido, y eso sigue aceleradamente, asentamientos humanos en áreas no aptas para ellos, y no estamos refiriendo solo a las cañadas o a la ladera en las ciudades. No, en zonas ambientales. En zonas Claro, ambientales y además de gente de sí. clase media y clase alta, Gente pudiente. que se está yendo a los ríos, a las cosas. Y ni hablar del plástico. Dice, vamos a recoger plástico, pero el problema no es recogerlo, es producirlo. Tú recoges un día y lo Es produces. usarlo, porque si está en el mercado, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer más para avanzar en esto? Alberto, mira. Porque escúchame, la vulnerabilidad de la gente depende mucho de dónde vive la gente y cuáles son sus condiciones de vida. Cuando vienen los huracanes, los más afectados, ¿quiénes son? Los que viven en condiciones de vulnerabilidad. Los más vulnerables. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay que situar eso que tú estás planteando dentro de un contexto que es muchísimo más vasto. Porque es que el cambio climático es el gran problema, el problema crucial de la humanidad de nuestro tiempo. No hay un problema más grave que ese. Ahora mismo el mundo está agobiado, es decir, bueno, por la guerra, porque estamos en medio de una lucha por la hegemonía, es decir, a nivel planetario. Ahora, esa lucha por la hegemonía que está llevando a conflictos sumamente graves y muy peligrosos, o sea, porque pueden desbordar en conflictos de consecuencias incluso impredecibles. Es decir, lo que hacen también es agravar ese fenómeno del cambio climático. Entonces, todo eso que tú señalas, que son desafíos nuestros de República Dominicana, hay que situarlos dentro de ese marco. Nosotros lo que estamos es tratando de responder con las capacidades que tenemos. Yo te puedo asegurar a ti, Millicent, a todas las personas que nos escuchan, que este tema no se va a resolver en República Dominicana. Tiene que resolverlo la humanidad entera, organizada a través de los estados y las sociedades, y nosotros estamos tratando de ponernos a tono, estamos tratando de responder al desafío. Y frente a la pregunta, yo te respondo, digo, estamos tratando de hacerlo de manera más o menos ordenada, estamos tratando de procurar los recursos, estamos procurando hacer las alianzas. Como te digo, vine ayer de Venezuela, pero yo estaba en Washington hace 15 días con la coalición de las Hablaste de recursos. Cuando uno ve lo que dedica este país a esa área, y eso lo vemos en el presupuesto. Claro. Y en lo que tiene. Eso es ridículo. Por eso es que aparece uno y dice, pero esto es retórica pura. Porque en la práctica, tal como lo digo, necesita muchos recursos para poder resolver estos problemas. Te voy a dar números. Sí. Mira, de acuerdo a los compromisos fundamentales a nivel internacional, eso está regido por una serie de acuerdos. Principal, el primero, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue un producto de la Cumbre de Río del año 1992. Después el Protocolo de Kioto, luego París. Y en París se acordó que todos los países tenemos que establecer una contribución nacionalmente determinada. Eso es un ejercicio de planificación. Los responsables de ese ejercicio en República Dominicana son fundamentalmente el Ministerio de Economía y el Consejo para el Cambio Climático. Se han hecho los estudios de qué necesita el país en términos de recursos para enfrentar el cambio climático de aquí al año 2030. Una estrategia de mediano plazo. Hay otra de largo plazo, al 2050. En la del 2030 se ha estimado que nosotros necesitamos invertir de aquí al 2030 alrededor de 18.000 millones de dólares. Y ustedes me dirán, pero ¿de dónde va a aparecer ese dinero? ¿Cómo vamos nosotros a poderle dedicar
18.000 millones de dólares. Pero esos 18.000 millones de dólares van a tener que aparecer. Y les voy a decir por qué. Porque si no se obtienen y no se invierten, va a haber que gastar más. Porque la no inversión en un fenómeno como este genera pérdidas. Es decir, y uno dice, hay que transformar, es un ejemplo. Entonces, pero ese dinero, es decir, ¿cómo se obtiene? Bueno, se obtiene mediante un ejercicio de planificación. O sea, se obtiene invirtiendo mejor los recursos. Se invierte también haciendo lo que nosotros estamos haciendo desde el Consejo, procurando esos recursos. Nosotros lo que estamos ejerciendo es una diplomacia climática. Nosotros trabajamos directamente con Cancillería para esos fines. Es decir, entonces, ustedes me dirán, 1.300.000 dólares no va a resolver el problema. Claro que no. Pero es 1.300.000 aquí, 1.300.000 allá, y así es que vamos a tratar de llegar a los 18.000 millones de dólares. Ya hay una programación de cómo conseguirlos. Les digo, el equipo es reducido, pero es altamente especializado. Estamos haciendo el trabajo. Pero es en ese ámbito, no es en todos los ámbitos. Nosotros trabajamos, como digo, con la mitad del gobierno. Digo, la mitad del gobierno en cuanto a que está representado en el Consejo, pero es con todo el gobierno. Pero Oye, este ejemplo, permíteme. Se ha estimado, aquí hay gente que dice que no se pueden hacer las transformaciones para el tema de la generación de energía, porque hay que superar el carbón, hay que pasar a energías renovables. Y hay gente que dice, pero ¿y dónde va a salir el dinero? Los estudios que nosotros hemos elaborado, no nosotros, con apoyo de expertos internacionales, nos dicen que si la economía dominicana se descarboniza, es decir, si dejamos de utilizar combustibles fósiles, claro, en un plazo, ya un horizonte del año 2050, República Dominicana, lejos de perder, va a ahorrar, transformar la economía, dejar los combustibles fósiles, de aquí al 2050, le va a dar un ahorro de más de 2.000 millones de dólares a la República Dominicana. Entonces el tema no es decir no hay dinero, el tema es trabajar para que el dinero aparezca y se puede, y se puede. Y no digo que las condiciones sean favorables, las condiciones son difíciles, son adversas, pero hay gente competente, hay apoyo. No vamos a hacer milagros, pero sí creemos que sabemos por dónde van las cosas, creemos que sabemos cómo hay que hacerlas, y hay gente capaz en el país. Ya. Bueno, con el permiso, Max, Sí. vamos a hacer una pausa. Hey, aquí volvimos de nuevo, Millicent. Sí, pero ahora me gustaría cambiar un poco el tema de conversación para introducir la parte política. Eso no te queda a ti. No, usted sabe, porque más, pues además de ser vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional contra el Cambio Climático y Mecanismo Limpio, también es presidente del partido Alianza por la Democracia. ¿Ustedes siguen aliados al oficialismo para las próximas elecciones más? Nosotros acabamos de firmar los acuerdos electorales para los venideros procesos Sí, de que son febrero 2. y de mayo, elecciones locales en febrero, elecciones legislativas y presidenciales. Y efectivamente nosotros estamos acordando participar junto al Partido Revolucionario Moderno. Pero debo hacer una precisión. Nosotros tenemos diferentes niveles de alianza. A ver. Hay una organización que se llama MAS, Movimiento Alianza Sociopolítica, MAS, que lo encabeza Fidel Santana. Ellos han solicitado su reconocimiento a la Junta Central Electoral. Todo eso está en trámite. Entonces, Fidel está en Uruguay. En Uruguay. Entonces nosotros hemos hecho un acuerdo, es decir, vamos a participar de manera integrada, es decir, bajo la boleta de la APD en las próximas elecciones. Entonces la APD y el MAS juntos es que estamos estableciendo un acuerdo con el PRM, pero también estamos estableciendo acuerdos con otros partidos, porque el sistema electoral ahora da distintas posibilidades. Se puede hacer acuerdos municipales, sí, legislativos. Entonces, nosotros tenemos en ese sentido diferentes niveles de acuerdo. Tenemos ese acuerdo específico particular con el MAS, que implica la participación conjunta en la boleta, a través de la boleta. Bueno, ese acuerdo no teníamos que presentarlo a la Junta
porque el MAS no está reconocido. está Sí, Pero van con otros partidos reconocidos. Sí, pero no, justamente, pero sí es importante porque en los acuerdos con el PRM eso es importante. No, para porque- ustedes sí, Porque para ellos o sea, no- tenían acuerdo con el PRM Claro, también. claro. Eso quiere decir que ellos se integran en la boleta del APD, el MAS se integra en la boleta del APD en el acuerdo general con el PRM. Entonces, en ese tenor, nosotros hemos establecido una serie, sobre todo los acuerdos son a nivel municipal, cuáles son los ¿Y lugares. llevan candidatos ganables ustedes en esa alianza? Y llevamos ¿En ejemplos. cuáles Los que se demarcaciones? han determinado son los candidatos a nivel municipal. Ujú. Entonces ya están determinados cuáles son. Todo eso se va a informar, porque todo eso se está corrigiendo, es muy complejo. No, pero ya hoy ya concluye eso. Sí, ya pero, eso. sí, pero es lo muy decidieron complejo. ustedes. El sistema de registro Sí. es muy difícil. Claro, porque es muy laborioso, es muy técnico. Entonces, dentro de ese ya se sabe cuáles son los candidatos dentro de esa coalición que va a llevar cada uno de los partidos que participan en la coalición. Y Más. somos unos 20 Pero más, partidos. ustedes saben ya cuál es El que va. el que va a ganar, el que es vendible en algún pueblo Sí. o en una jurisdicción. Bueno, está bien. Nosotros tenemos varios candidatos. Ajá, por Tenemos ejemplo. candidatos a los diferentes niveles. Tenemos candidatos a nivel municipal, bueno, Ujú. alcaldes, candidatos a directores municipales, a vicealcaldes, a subdirectores, a regidores, a vocales. Nosotros tenemos candidatos prácticamente en todas las zonas del país. Más, ¿y qué pasa que, y es una pregunta general, no logra el sector progresista participar como bloque? Además de la APD, hay otros partidos que de manera independiente, como tú muy bien señalas, han logrado pactar con el PRM, pero no hay un bloque progresista como tal, tampoco en este proceso electoral más. Sí, todo depende de las visiones que se tengan. Yo les puedo señalar a ustedes cuál es la visión, cuál es la línea política de la Alianza por la Democracia. La línea política que hemos definido se resume en la consigna profundizar el cambio. Entonces, esa consigna es un parteaguas. Dice qué no queremos y qué nosotros aspiramos. Profundizar el cambio, esto significa que nosotros no queremos vuelta atrás. O sea, nosotros queremos que las medidas que se han tomado, particularmente en términos de adesentamiento de la política, en términos de persecución de la corrupción, es decir, nosotros planteamos que eso no puede ser revertido. Entonces, por eso nosotros planteamos que... Y en el campo de la... Permíteme, Yo te entiendo, sí, te entendimos. pero que eso significa, es decir, que los logros alcanzados, pequeños o grandes, no importa. Nosotros los asumimos, pero no nos conformamos. Ya. Queremos llevarlos el más tema, allá. por ejemplo, el déficit en materia de respeto a los derechos humanos fundamentales, que se le atribuye a este gobierno, que ha sido, en vez de avanzar, se ha retrocedido, sobre todo el tratamiento con los inmigrantes y los dominicanos de ascendencia haitiana. ¿Qué piensan más sobre eso? Bueno, ustedes saben, y todo el que me está oyendo sabe lo que piensa Max y lo que piensa la APD sobre ese tema. Es decir, la Alianza por la Democracia es pro derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Los derechos humanos valen aquí y donde quiera. Nosotros los hemos defendido y los vamos a seguir defendiendo. Cualquier vulneración de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, en cualquier persona, es decir, de un dominicano en los Estados Unidos, un haitiano en la República Dominicana, nosotros nos oponemos igual a esa vulneración. Nosotros defendemos al dominicano que se le vulneran los derechos humanos en Italia, en Estados Unidos, y también cualquier argentino o haitiano que se le vulneren los derechos humanos aquí también lo defendemos. Pero se le acusa al gobierno de acrecentar esa violación a derechos Sí. humanos. Cierto. Nosotros lo que estamos planteando es cuál es nuestra posición y cuál es la posición que defendemos el gobierno y públicamente. Más, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber Venido. Y se acabó la semana. y se acabó la semana, damas y caballeros. Este fin de semana promete ser lluvioso, Así es. así que cuídense, dejen que esa caravana marche en vehículos, pero cuídense porque puede caer muchas lluvias, muchas aguas en varias provincias del país. Estamos hablando de 14. 14 provincias. Así que nos vemos el lunes aquí, damas y caballeros, para otro conversatorio similar al de hoy.